Bueno, la música sagrada que más me impactó en la vida. Una, que es por mi tierra natal, el candombe. Los tambores de candombe en Barrio Sur, que es una experiencia realmente muy fuerte. Y tengo un recuerdo de ser muy chico, un niño, y, y bueno, sentirme embargado por esa resonancia de los tambores. Me volvió a pasar después, tiempo después, eh, escuchando el flamenco. Y bueno, estuve trabajando bastante con gitanos y con gente que lleva esos cantos desde hace siglos. Y, y es inapelable, es algo inapelable, que excede el que te guste o no, o el que lo entiendas o no. La música, para mí, o lo que creo entender de ella, es algo, es una fuerza de la naturaleza, o sea, algo, no es un invento, no es algo que al hombre se le ocurrió, vamos a inventar, unir sonidos y con eso podemos hacer canciones. Al hombre se le ocurrió inventar una guitarra, por ejemplo, para poder acceder a ese lugar al que la música te lleva, el pasaje para poder subirte a ese transporte que te deja en un lugar más vívido que la vida. Son los instrumentos, pero la música ya está incluida en el kit, como la espiritualidad, que es algo que está incluido en nosotros, aunque no quieras, aunque te ufanes de ser el más escéptico y el más, no sé, banal y duro e impermeable. Aunque quieras ser impermeable, estás luchando contra algo superior a vos. Cantar es una herramienta, es el instrumento más poderoso de todos, me parece. El que tiene el canal más directo, la autopista más rápida, donde no hay semáforos, no hay nada, con esa cosa divina, me parece a mí, el cantar. Después con instrumentos, los que no nacimos con una voz privilegiada, tenemos que construir toda una atalaya para llegar a ese lugar. Yo siento que la construyo intentando escribir una letra y aprendiendo a tocar y haciendo un arreglo. Todo eso es para llegar a ese lugar, pero si pudiera cantar como Mercedes Sosa, Frank Sinatra, Roberto Carlos, digo, Charles Aznavour, un cantante así clásico, que no necesitan ni componer, por algo no componen la mayoría de esos cantantes, no lo necesitan, solo cantando ya llegan a ese lugar. Y la inmensa mayoría de esos grandes cantantes agradecen a Dios por ese don. Yo lo que me fui dando cuenta y descubriendo, pienso, es que se equivocan en realidad. O sea, que no es que Dios les da ese don, sino que es la música te da el don de Dios, es al revés. En un concierto, cuando vos tocas una canción y toda la gente canta, es la canción que más aplaude la gente. Y vos decís, es la que menos hice, si ni canté. Bueno, porque hay algo que se da en esa comunión, mancomunión, que se da en la intimidad también, cuando cantás en la ducha. Estás en la ducha y reverbera como esta tequia y estás solo contigo y ahí todos somos grandes cantantes y grandes compositores también, que es una posibilidad que viven todos nosotros, me parece. El componer una canción hermosa. Está en cualquiera. Después hacer muchas y hacer algo con ellas exige otra disciplina. Pero esa posibilidad me parece que están todos y cantándole a un bebé para dormir. Estás vos solo con él y ahí es un momento también invencible. Cuando ves una hinchada de fútbol también te puede pasar. ¿Ves? Un coro tomando vino, un asado, también te puede pasar. Una murga en Uruguay, que es algo muy bruto, muy crudo, también pasa. Porque ahí, al cantar al unísono, la misma palabra te lo está diciendo de algún modo. Al cantar al unísono, unís o no. Y también me interesa en la música esa cuestión religiosa que tiene en general mucho que ver con el trance, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, en el gospel, ni que hablar, esos cantores así, pero se da también en cosas menos evidentes. Una monja blanca también cantando con una guitarra, algo muy naif, también lo tiene. Siempre es un lugar al que quiero llegar, solo que en mi caso el camino que encontré son las canciones, para llegar a ese lugar, a ese coloque, a ese estado
de estar un poquitito levantadito así en el piso. ¿Los músicos que tienen fe tienen desbloqueado algo? Sí, para mí sí. O sea, no es el único requisito. Entonces, solo teniendo fe no vas a ser un gran artista. Pero tenés desbloqueado algo que muchos músicos excelentes que pueden componer muy bien, tocar muy bien y todo bien, si no lo tienen, se nota. Había escuchado el llamado a la oración estando en Marruecos, en distintas ciudades. Y es algo que siento que llama a todo el mundo, a cualquiera. Obviamente al que entiende el por qué y qué hay que hacer y qué está diciendo quien llama. Pero también al que está caminando en un lugar inédito para él, también entiende lo que está pasando. Se dieron gente, ¿no? Que son como representantes, ¿no? Practicar el llamado de la oración por primera vez es entrar en un lenguaje que lo entendés porque sos un ser humano y la música también ayuda, y me quedaría haciéndolo. Es algo como bastante infinito, me pareció. Y me pasó hoy que llegué desde Montevideo, tomé un ómnibus en Uruguay y después un barco para venir acá. Entonces venía escuchando unos llamados que me habían pasado para ver bien la fonética, cómo pronuncian las consonantes y los melismas que hacen, a ver, bueno, cuáles cabían en mí y cuáles no. Y no sé cómo voy a hacer para volver escuchando un disco de alguien ahora. Después les cuento, pero es probable que vuelva escuchando el llamado también. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Amén.